Damos bienvenida al abogado Mauro Andino Espinosa, experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional. Abogado Andino, ¿qué posibilidades hay de que puedan tener éxito estas iniciativas que se han propuesto en la legislatura o demandar constitucionalmente o a través de la eventual aprobación de otra ley, suspender y eliminar la ley que fuera aprobada por los asambleístas? Gustavo, muy buenos días, un saludo cordial para usted y para toda su audiencia. A ver, yo creo que ambas vías son tortuosas, no son caminos fáciles. El primero, la vía parlamentaria, necesita cumplir con todas las etapas y todos los filtros que el procedimiento ordinario se encuentra enmarcado dentro de la propia ley orgánica de la función legislativa. ¿Y esto qué implica? Una vez que ha sido presentado este proyecto de ley derogatoria, ¿sí?, por el bloque de Pachacuti, necesita un informe no vinculante de la unidad de técnica legislativa, que a su vez tiene que pasar en un segundo momento al Consejo de Administración de la legislatura. El CAL, si es que existen los votos y si es que consideran que cumple con todos los requisitos formales de la iniciativa para la presentación de este proyecto de ley, calificará. Si es que el CAL considera que no cumple, pues simplemente no admite a trámite este proyecto de ley y ya en el propio CAL podría, digamos, liquidarse. Si pasa este segundo momento, el CAL tiene que calificarlo y definir a qué comisión especializada permanente remite este proyecto de ley, pudiendo enviarlo a la misma Comisión de Desarrollo Económico de donde nació y se derivaron los informes que al final del día no tuvieron los votos en el Pleno de la Asamblea para que esta ley sea publicada en el registro oficial, o podría enviarlo a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que es, desde mi punto de vista, la comisión por cuya naturaleza temática debería tramitar un proyecto de este ámbito. Luego en la comisión, y aquí viene probablemente la parte más compleja, el plazo que la ley de la función legislativa otorga para que se puedan emitir los informes para primer y segundo debate, la ley señala que puede ser un plazo de hasta 90 días, tanto el informe para primer debate como el informe para segundo debate. Así que usted ya vaya sumando ahí cuánto tiempo podría demorarse, y luego que salgan los informes de la comisión, tiene que ponerse a consideración del Pleno de la Asamblea en las sesiones ordinarias que para el efecto define la presidenta de la Asamblea. Luego, en el segundo debate, si es que se aprueba este proyecto de ley, se necesitarían 70 voluntades. Y luego de esta etapa viene aún la parte más difícil todavía, porque sale del Pleno de la Asamblea, si es que se aprueba, reitero, y pasa al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, al ser colegislador, tiene entre sus atribuciones constitucionales la potestad de ejercer el veto parcial o total. Y aquí sí, vean, no hay que ser un genio para adelantarse ni jugar a la pitoniza para saber qué es lo que haría en ese potencial escenario el presidente de la República. Si él tiene en sus manos la posibilidad de vetar ese proyecto de ley, sin duda alguna lo va a vetar totalmente, porque, digo, ha bregado tanto para que al menos a la fuerza y a las bravas ese proyecto de ley sea publicado en el registro oficial, que es obvio que él no va a dejar que eso, digamos, llegue a prosperar, sabiendo que esa ley derogaría por completo su proyecto económico urgente que ha sido publicado. Entonces yo creo que la vía parlamentaria es muy compleja, sin perjuicio incluso de que hay una discusión jurídica bastante intensa respecto de si es o no aplicable el 140 de la Constitución, sobre si en este caso puntual la Asamblea sí podría modificar o derogar un económico urgente que ha sido publicado directamente en el registro oficial, cuando ya precluyó el plazo de los 30 días para que se pronuncie. Aquí también hay una discusión bastante interesante y podría el Ejecutivo en ese caso también objetarlo por inconstitucionalidad, y eso también alargaría más el tiempo hasta que se pronuncie la Corte Constitucional. La otra vía, la que usted me preguntaba respecto de la acción pública de inconstitucionalidad, esta también es una vía bastante larga. La Corte podría expulsar del ordenamiento jurídico varias normas de esta ley, sin duda alguna,
creo personalmente que adolece de vicios de inconstitucionalidad porque algunas de sus normas, por no decir muchas, no se adecúan al contenido material y sustancial de la Constitución, por ejemplo, a los principios del régimen impositivo y de la recaudación tributaria que establece el artículo 300 de nuestra Constitución, que habla que la recaudación en materia de impuestos se regirá, entre otros principios, por la progresividad, la transparencia y la equidad. Y esta no puede ser una ley progresiva si a la clase media o a unos cobra muchos más impuestos en relación o en términos porcentuales de lo que cobra aquellos que ganan mayores cantidades o que tendrían más utilidades. Pero esta acción pública de inconstitucionalidad le puede tomar a la Corte Constitucional años en resolver, años, no solo meses, porque además tiene que resolver en orden cronológico y ya hay demandas previas de inconstitucionalidad en contra de otros cuerpos normativos que han sido presentados con anterioridad ante la Corte. Lo que podría hacer la Corte es suspender provisionalmente la vigencia de estas normas. Esto permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pero también tiene que cumplir una serie de etapas o filtros. Primero, la sala de admisión tendrá que verificar los requisitos formales que se exigen para este tipo de demandas, que esté bien fundamentado, que se impugnen con claridad las normas que presumiblemente son inconstitucionales. Luego que se admita por la sala de admisión, valga la redundancia, tiene que sortearse un juez o jueza para que haga las veces de juez ponente, que notifique a las partes involucradas para que contesten y expongan sus argumentos de lado y lado, por qué creen que es inconstitucional o por qué creen que sí es constitucional. Y si ese juez considera, incluso puede convocar a una audiencia para que las partes comparezcan. Esto toma bastante tiempo. Yo creo que incluso la Corte ni siquiera se va a jugar por el hecho de suspender provisionalmente esta ley o algunas de estas normas, porque esto generaría mucha incertidumbre jurídica, esto generaría mucha inseguridad en términos normativos, sobre todo tomando en consideración que se tratan de normas tributarias que lo que buscan es recaudar y darle certeza a los agentes económicos, productivos, a toda la ciudadanía de cara al nuevo año fiscal que empezará desde Abogado Andino, más allá de este tema que es fundamental de si tiene o no atribuciones del legislativo para ir por una o por otra opción o si solamente el presidente tiene iniciativa en materia tributaria, ¿se ha podido analizar, lo ha hecho usted, la calidad de la propuesta de Pachacutic? Los impulsores de ese texto fueron Ángela Maita, Patricia Sánchez, Salvador Quispe. En forma previa, durante la discusión de la reforma, tuvimos algunos capítulos en donde lamentablemente se evidenciaba la ignorancia, tenemos que decir en el mejor sentido del uso de esta palabra, de varios legisladores sobre qué materia estaban legislando. Incluso los montos que se pretendían lograr con esta ley, no había claridad por parte de los legisladores. ¿Qué calidad tiene esta propuesta alternativa supuestamente de Pachacutic? Por ahí hay algunas críticas fuertes que se han emitido, sobre todo en las redes sociales. Hablan de que se estaría, por ejemplo, intentando imponer, si es que se aprobara eventualmente esta ley, que todas las ventas de inmuebles estén grabadas. Que ya no habría una tabla de impuesto a la renta para personas naturales, y algunos interpretan de que estarían proponiendo prácticamente de que desaparezca el impuesto a la renta. ¿Ha podido usted analizar el contenido de esta propuesta alternativa de Pachacutic? A ver, básicamente de lo que yo he observado, el proyecto de ley del bloque de Pachacutic lo que intenta es derogar casi que la totalidad de esta ley que fue publicada como decreto de urgencia económica por parte del presidente de la República en el registro oficial. Pero una cuestión que a mí sí me llamó poderosamente la atención y que ahí sí, de manera respetuosa, pero firme, también recojo sus expresiones, Gustavo, me parece que hay bastante desconocimiento. Una de las disposiciones que plantean ahí en este proyecto es que una vez que se apruebe esta ley derogatoria, sí, tendrá efecto retroactivo, y que todo lo que se haya aplicado mediante la vigencia de este decreto ley
de urgencia económica quedará sin efecto, lo cual a todas luces a mí me parece absolutamente incongruente. Las leyes no pueden tener un efecto retroactivo, mucho menos pues en estos casos tributarios. Esto generaría mucha inseguridad jurídica, esto atentaría con el artículo 82 de la Constitución de la República. Además, imagínese usted en materia tributaria lo que esto implicaría, generar una inestabilidad tremenda a nivel fiscal, poniendo una disposición que genere, reitero, efectos retroactivos sobre lo que el Estado probablemente ya habrá recaudado o sobre lo que habrá cobrado. En fin, me parece que esto no es procedente, esto no es adecuado, y lo único que hace es dejar en mal predicamento a la Asamblea Nacional, no solo a ese bloque, por más buena intención o por más buena fe que exista para presentar este proyecto de ley que derogue la ley ya vigente en este momento, sino que, digamos, le hace daño a la institución llamada Parlamento Nacional. Creo que la vía más adecuada es ante la Corte Constitucional, pero como mencioné hace unos momentos, el tiempo no será de la noche a la mañana y el camino será bastante largo, bastante tortuoso. Yo creo que esa ley sí tiene vicios de inconstitucionalidad, porque además me parece que vulnera el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, los denominados DESC. ¿Por qué? Porque esta ley ya vigente mediante decreto económico urgente por el presidente, entre otras cuestiones, elimina o reduce la posibilidad de deducir gastos personales, por ejemplo, que beneficiaban a personas con enfermedades catastróficas. Antes, me parece que el monto llegaba aproximadamente hasta los $25,000 que se podía deducir a favor de las personas con enfermedades catastróficas. Con la ley en vigencia, ahora máximo pueden deducir creo que hasta $5,000. Si esto no es actuar de manera regresiva en materia de derechos, pues entonces díganme qué es retroceder o retrotraer, digamos, los beneficios en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales establece nuestra Constitución, e incluso instrumentos internacionales de derechos humanos, el propio Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Entonces yo creo que sí hay fundamentos como para poder cuestionar la constitucionalidad de esta ley, pero vía Parlamento sí le veo muy complicado por todos los elementos aquí expuestos. Abogado Andino, muy buenos días. Otra de las propuestas que ha empezado a hacerse pública y que surgió de uno de los asambleístas también era que en este caso el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, acogiendo esta posición mayoritaria de la Asamblea Nacional de negar esta propuesta de ley que lamentablemente en el proceso parlamentario no pudo darse de la mejor manera, lo que llevó a que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. El presidente Lasso debería presentar desde el Ejecutivo una propuesta de reforma que acoja algunas observaciones, o al menos la mayoría de las observaciones de lo que fue el informe de mayoría. Este podría ser un camino. ¿Cuál sería el camino en caso de que se tomara una decisión de esta naturaleza? Es indudable que el Ejecutivo tiene iniciativa, tiene reserva para presentar un proyecto de ley que modifique, suprima o derogue o cree nuevos impuestos, nuevos tributos. Pero yo creo que desde la parte política eso no va a suceder. Creo que pecaríamos, ahí sí lo digo con sinceridad, de mucha ingenuidad si es que creemos que el Ejecutivo, que tanto ha bregado porque este proyecto salga a la luz, que se plasme en la práctica, pretender creer que el Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley que reforme esto que ya está en vigencia, creo que es prácticamente imposible. Además, no nos olvidemos que en materia tributaria es tan importante aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza antes de que finalice el año, es decir, antes del 31 de enero. ¿Por qué? Porque los tributos usted empieza a aplicarlos desde el nuevo ejercicio fiscal, es decir, desde el 1 de enero del siguiente año, durante todo el 2022, para que a su vez, durante los primeros meses del año 2023, nosotros podamos pagar esos impuestos y esas contribuciones al fisco ecuatoriano. Consecuentemente, incluso, aunque asumamos el escenario ideal y pensemos por un momento que el presidente Lasso se va a condoler un poco y va a tener cierta sensibilidad con el pueblo ecuatoriano y va a recoger ciertas demandas y pretende enviar un proyecto que modifique a esta ley que ya está en vigencia, eso tomará un tiempo, seguirá el procedimiento ordinario en la Asamblea y recién tendría que aplicarse esas reformas
en el 2023, desde el 1 de enero de ese año, y recién tendríamos que ver los efectos prácticos de lo que se cobre en los primeros meses del año 2024. Así que esto es bastante complicado, la verdad. Creo que el costo político por la abstención, que fue un error no haber votado a favor de la moción de archivo para liquidar por completo este proyecto de ley, va a ser bastante grande para el bloque de UNES, también debo decirlo. También creo que el costo económico y social para la clase media y los sectores populares va a ser profundamente lacerante, y por supuesto el costo político también para el gobierno, aunque yo a esta altura del partido creo que al gobierno y al presidente Lasso poco le importa tener capital político, apoyo popular. A ellos lo que les importa es aplicar su modelo económico, hacerle los mandados al Fondo Monetario Internacional, cumplirle o darle garantías de que va a efectivizar todo lo que le ha pedido, todo lo que le ha impuesto. Eso es, digamos, lo que prevalece en el gobierno, más allá de si tiene o no tiene apoyo, legitimidad, músculo político. Al final creo que desde una perspectiva política, este mayor costo o efecto se va a ver en las elecciones seccionales los primeros meses del año 2023, cuando la gente ya tenga, por ejemplo, que pagar más impuesto a la renta y en la práctica se dé cuenta del impacto que tuvo esta ley en el bolsillo de cada una de sus familias. Hay otros temas más allá de lo tributario, abogado Andino, que convierten a esta ley de desarrollo económico en una especie de caballo de Troya, pues ha servido también para impulsar esas intenciones extractivistas del gobierno, sobre todo en el ámbito del petróleo. Entendemos que hay 18 reformas a la ley de hidrocarburos que entraron en vigencia como parte de esta ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, que permitirían, entre otros temas, incluso la delegación de la explotación de campos de producción pasando a manos privadas, la migración voluntaria de campos petroleros, la delegación de manera excepcional de la exploración y explotación petrolera. Esto viene de la mano. Y por otra parte hay declaraciones sumamente preocupantes, las hemos dado a conocer y compartido con nuestros oyentes, del viceministro de Minas Javier Vera Grunauer en un portal no muy visitado, pero que se encuentra en internet, de la Cámara Marítima de Ecuador. Tenemos que calificarla como tremendas declaraciones, Javier Vera, señalando la apertura absoluta, casi total, del gobierno de Guillermo Lasso a la minería, para graficar esto a una pregunta y a final dentro de una entrevista que realmente trae negros nubarrones para el medio ambiente en Ecuador y por supuesto un paraíso para las compañías mineras. Le preguntan cuántas concesiones se otorgarán en la segunda fase. Por segunda fase se refiere a enero, cuando se abrirá el catastro minero. La respuesta del viceministro de Minas, Javier Vera, en esta entrevista dice: las que el mercado quiera. Es decir, apertura total. Esto preocupa sin duda por la situación de Ecuador. Hay expertos mundiales en minería que hablan de características particulares de Ecuador que no lo hacen el país más apto para la minería, por más necesidades económicas que tenga, y si es que se la hace, se la tiene que hacer con extremos cuidados. En todo caso, he presentado este antecedente porque hay temas también constitucionales que tienen que resolverse. Por una parte, el Tribunal Electoral deberá resolver nuevamente el recurso de Yasunidos en su iniciativa de consulta por Yasuní ITT. Recordemos que la Corte Constitucional concluyó que el organismo de justicia electoral violó el debido proceso en la garantía de motivación en esta consulta popular, y es un tema que nuevamente puede volver más allá del Tribunal Electoral, incluso a manos de la Corte Constitucional. Quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Qué consecuencias podría traer esta revisión de lo que fue un intento fallido de una consulta popular para evitar la explotación del Yasuní? Sobre esta última cuestión, soy honesto, Gustavo, no estoy muy al tanto sobre lo que me acaba de plantear. Lo que sí le puedo decir es que estas reformas y esta propuesta de ampliar el número de concesiones mineras, de ampliar la frontera petrolera, y que también se incorporan determinadas reformas a esta ley ya vigente, lo que reflejan es la contradicción discursiva del gobierno ya con la práctica política. Fíjese usted que el presidente fue a la Cumbre Internacional de Naciones Unidas de lucha contra el cambio climático, hizo una propuesta
discursivamente interesante, no puedo dejar de reconocer eso, sobre ampliar, digamos, la extensión del mar territorial en las islas de Galápagos, que estarían, digamos, ajenas a cualquier tipo de pesca legal o ilegal. Creo que amplió en aproximadamente 100.000 kilómetros, me parece, la protección. Y eso, digamos, a modo de señal ante el mundo de la lucha contra el cambio climático que el Ecuador estaría propiciando, y que a cambio de eso se haga un canje de deuda. Sin embargo, usted ve que eso solo queda en el discurso, porque aparte quiere ampliar la frontera petrolera, se quieren seguir haciendo concesiones mineras, consecuentemente lo que se hace en la práctica es totalmente contradictorio con los lo que planes se dice sobre el territorio continental ecuatoriano son realmente terribles desde el punto de vista medioambiental, y la forma en que se está actuando y legislando. Exactamente, y no se olvide que ayer también ya anunció que va a enviar un nuevo proyecto de ley vinculado a temas productivos, a temas económicos, y ahí ya anunció, dizque, la necesidad de vender, de desprenderse de activos del Estado como el Banco del Pacífico, que no le generan egresos o pasivos al país, que nos da utilidades. Sin embargo, vea cómo utiliza una retórica tan hábil, ¿no? Dijo que producto de la venta del Banco del Pacífico, ese dinero va a servir para combatir la desnutrición infantil, aprovechándose de un tema tan sensible, tan delicado, en vez de hacer lo que debería, por ejemplo, comprar el catálogo de medicinas, de insumos que requieren no solo los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, cuyos padres están durmiendo en las puertas, en las veredas de los hospitales públicos porque no hay medicinas, sino destinar los recursos que sean necesarios para fortalecer el sistema de salud pública. Pero ayer ya de refilón dijo que va a vender el Banco del Pacífico para disque con eso financiar esto y poder solventar estas necesidades. Pero no quisiera terminar esta entrevista sin mencionar algo más que se incluyó en esa ley que está publicada en el registro oficial, y que esto sí me parece una barbaridad, porque se legalizan prácticamente actividades ilícitas o el posible incluso blanqueo de recursos. Si ustedes revisan esa ley desde el artículo 15 hasta el 26 aproximadamente, ahí se dice que en el afán de repatriar capitales del exterior se permita que por una sola vez se pague un impuesto exclusivo, una contribución especial del 3,5%, si es que la repatriación de esos capitales se lo hace hasta marzo del año 2022. ¿Y qué beneficios tienen estas personas que repatrian estos capitales del exterior? No solo que pagan esa contribución única y exclusiva, sino que ni el SRI ni la Fiscalía puede investigar si es que ha existido enriquecimiento privado no justificado, si es que ha existido defraudación tributaria, si es que ha existido defraudación aduanera. Es decir, además obliga a la confidencialidad a estas instituciones públicas de entregar datos de quienes lo hacen. Mediante una declaración juramentada se les termina de blindar, porque se puso en la ley que el SRI no podrá difundir los nombres del dueño de ese patrimonio, de esos activos, de esos recursos, ni el origen de los mismos, de dónde los trajeron, si fue de un paraíso fiscal, cómo fue hecha esa plata, si fue plata bien habida, bien construida, bien amasada. Me parece que esto a todas luces viola el principio de igualdad formal y material ante la Constitución y la ley. Combinando esto somos iguales, con las concesiones y la venta de bienes públicos, no es difícil que estos dineros que provengan de donde provengan, puede venir también de dinero de la pasada y reciente corrupción, venga para ser invertida justamente en bienes públicos de Ecuador. Volviendo, y antes del cierre, al tema medioambiental, abogado andino, hay otra sentencia histórica que puede tener una proyección histórica, en realidad lo estoy calificando, que la Corte Constitucional acaba de tomar. Ojalá esté usted al tanto, porque es un tema muy importante. Es la sentencia en favor del bosque protector Los Cedros, que tiene repercusiones importantísimas sobre los derechos de la naturaleza, del derecho del agua, a un ambiente sano, de las consultas que tienen que hacerse sobre las decisiones en ecosistemas, consulta previa
que es materia también constitucional. Entre otras cosas, esta sentencia insta también al Ministerio de Ambiente a revisar los procesos de concesión, de entrega de licencias, de permisos ambientales y a capacitar a su personal para evitar que se repitan las vulneraciones que se han dado ya en el caso citado del bosque protector Los Cedros. Esto va a tener importantes repercusiones, en este caso positivas en Ecuador, y es la Corte Constitucional la que está actuando. Sí, es importante, no he revisado todavía el contenido de la sentencia, vi lo que publicó la Corte, porque además es una sentencia sobre la base de los derechos de la naturaleza. La naturaleza entendida como un ente autónomo que es titular de derechos, no, digamos, como los derechos a un medio ambiente y ecológicamente equilibrado, cuyo titular es, digamos, del ser humano. En cambio, en este sentido, la naturaleza ha sido protegida como sujeto de derechos, que ya lo reconoce la Constitución, y cito textualmente lo que publicó la Corte Constitucional, en este caso 1149-19-JP, de este año 2021. Derecho a un ambiente sano, el derecho al agua, a la consulta ambiental, debido a la emisión del registro ambiental para la fase de una exploración inicial dentro de unas concesiones. Es jurisprudencia importante que abona, digamos, para que el Ecuador sea precursor, como ya lo fue con el tema de los derechos de la naturaleza, que se incorporó por primera vez en un texto constitucional en nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado. El abogado Mauro Andino es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador.